El comercio. El comercio es una de las principales formas de establecer riqueza en un país, por lo tanto, el comercio exterior contribuye mayormente a dicha riqueza, ya que permite la diversificación de mercancías dentro del mercado, pero sin perder de vista que el país que exporta más mercancías de las que importa suele tener una balanza comercial favorable, la cual repercute en la economía de sus habitantes. Es por ello que en un mundo globalizado como en el que vivimos, las normas que regularizan al comercio exterior son de vital importancia y uno de los elementos que hace posible esa comercialización y regulación son las aduanas, ya que ésta funge como puerta para que pueda entrar y salir la mercancía del país. Analizaremos a las aduanas como el atributo de la soberanía de los estados en el ejercicio de sus funciones, como facilitadoras, recaudadoras, vigilantes, previsores, entre muchas otras funciones. De igual manera, se considerarán los sujetos que componen y participan en las aduanas, la importancia del derecho aduanero y cómo esta institución está encargada de la vigilancia y materialización de los actos jurídicos para el correcto tránsito de mercancías. Para poder hablar de aduanas es necesario remontarse al inicio del comercio, en donde las primeras civilizaciones realizaban el intercambio de sus mercancías excedentes a través del trueque. En primera instancia se intercambiaban materias primas o insumos básicos entre los mismos integrantes de una comunidad. La aparición del comercio data desde años antes del surgimiento del Estado, como actualmente es conocido, por lo que las reglas en las que se basaba esta permuta de productos eran mediante acuerdos bilaterales consensuados entre los individuos. Posteriormente, el crecimiento demográfico propició el aglomeramiento de personas en zonas determinadas, dando como resultado el nacimiento de las grandes urbes. Esto marcó un cambio radical para la vida en sociedad, ya que el autosostenimiento familiar ya no era posible depender de los mismos integrantes. Las necesidades básicas aumentaron y por lo tanto la demanda de ciertos productos propició que se comenzara a dar un valor económico a los mismos. Es así como no solamente se genera que el producto sea para el autoconsumo, sino que ahora este excedente podría traer riqueza, ganancia, dinero, el cual podía cambiarse por otros productos e inclusive servicios. Este tipo de comercio no se quedó estático, evolucionó con el surgimiento del Estado y traspasó fronteras. Ahora, el comercio se podía realizar entre las ciudades pertenecientes a un mismo reino o bien comercializar con otros reinos, dando como origen el llamado comercio exterior. A través del nacimiento del Estado surgió una nueva forma de constituirse, en donde se dotó de soberanía al gobernador. Este en un inicio contaba con la facultad para emitir decretos, leyes que mantuvieran el orden en sociedad, pero también el establecimiento y cobro de impuestos, con la finalidad de contribuir al gasto público, el mantenimiento del ejército, financiamiento de guerras, etc. Es así como el comercio se regularizó y se establecieron leyes y cuotas para determinar el valor de mercancías y mantener el orden entre comerciantes. Sin embargo, el comercio exterior no podía ser regulado con las mismas normas internas, porque se enfrentaba a un conflicto de territorialidad. Es así como surge la necesidad de tener una autoridad en la frontera que se encargue de regular la entrada y salida de mercancías, el cobro de impuestos respectivos o verificar que los animales estuviesen sanos para evitar la propagación de enfermedades. La India, Francia, Babilonia o España son algunos de los ejemplos en donde las aduanas surgen como un control del comercio exterior. La aduana. Para poder hablar de la aduana es importante entender qué es una aduana. Pacheco Filiberto Martínez la define de la siguiente manera. Las aduanas son oficinas públicas administrativas establecidas en lugares de acceso o salida del país, dependientes del Servicio de Administración Tributaria perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con facultades para recaudar impuestos y demás derechos que se hallen a su cargo, fiscalizar la entrada y salida de mercancías y hacer cumplir las leyes que a este ramo se refieren y las que les son conexas, como las de salubridad, de comunicación, migratorias, etc. La aduana, considerada como un atributo de la soberanía de los estados en el ejercicio de sus funciones, podemos entender que la aduana es esa puerta de las mercancías en donde se logra mantener un control, una regulación y la vigilancia de las mismas. Es por ello que en donde se encuentran establecidas las aduanas se les concibe como territorio aduanero. De acuerdo con el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT, lo define en su artículo 24 como: se entenderá como territorio aduanero todo territorio que aplique un arancel distinto u otras reglamentaciones comerciales distintas a una parte sustancial de su comercio con los demás territorios.
Dentro de este territorio, el Estado regula y autoriza la entrada y salida de bienes, medios de transporte, personas, así como la ejecución y verificación de actos jurídicos, exigir o verificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos por los ordenamientos respectivos, establecer y ejecutar actos de control sobre los bienes o cosas y medios de transporte durante el territorio o mientras dure su estancia dentro del mismo o bien en el extranjero. Entendiendo las aduanas como esa autoridad que vigila el flujo de mercancías, podemos suponer que se encuentran en las fronteras principales de cada país. Es por ello que se pueden clasificar a las aduanas de la siguiente manera. Marítimas. Cuando el principal tráfico de arribo y salida de las mercancías es por mar o mediante el tráfico fluvial. Fronterizas, que pueden ser para el tráfico terrestre, ya sea carretera, ferroviaria o a pie. Aeroportuarias, que se encuentran dentro de los aeropuertos o bien que el tránsito de mercancías se puede dar mediante este medio de transporte. Aviones. Interiores, las que se ubican en el interior del territorio nacional. Postales, multimodales, que pueden ser el resultado de la combinación de las aduanas anteriores. Dentro de las principales funciones que realizan actualmente las aduanas encontramos las siguientes. De facilitación. Esta función es de gran importancia ya que los importadores y exportadores exigen eficiencia y rapidez en las operaciones aduaneras por el costo económico que representa la tardanza en un despacho aduanero, por el costo de almacenaje de mercancías o la acumulación de inventario, así como la planeación. De recaudación. La recaudación de impuestos tanto en el comercio exterior como del comercio interior, derecho de trámite aduanero y de las cuotas compensatorias. De prevención. La prevención de las infracciones y delitos que se pudiesen presentar en las aduanas, así como la aplicación de las sanciones correspondientes, el tráfico de estupefacientes, residuos tóxicos o el tránsito ilegal de mercancías, la violación de derechos de propiedad industrial y, actos de terrorismo. De verificación. La verificación de los certificados de origen de mercancías, del valor en aduanas de las mercancías y el cumplimiento de garantías en el despacho aduanero. De fiscalización. Fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias de las normas, así como el uso de mercancías en los regímenes aduaneros suspensivos en el pago de impuestos. De estadística, del comercio exterior y de las operaciones aduaneras que se reflejan en la balanza comercial y para la toma de decisiones de las autoridades de respeto de los derechos humanos. Es de vital importancia que las aduanas realicen sus funciones con pleno respeto y apego a los principios de legalidad a los derechos humanos, reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos adoptados por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. El derecho aduanero es el conjunto de instituciones y principios establecidos en normas jurídicas que regulan la actividad aduanera del Estado, las relaciones entre el Estado y los particulares que intervienen en dicha actividad. Es así como el establecimiento de sanciones y medios de defensa frente al Estado. Los sujetos que se encuentran involucrados, particulares, entendidos como personas físicas y morales, que encuadran en los supuestos de las disposiciones aduaneras, como facultades, derechos y obligaciones, y las autoridades, las cuales pueden ser clasificados de la siguiente manera. Personas privadas, personas físicas, personas morales, autoridades aduaneras como servidores públicos, las aduanas como instituciones o servicio público y las aduanas en su actividad de derecho privado. Dentro de esta clasificación podemos identificar algunas subclasificaciones en relaciones a las actividades, las cuales pueden ser importadores, exportadores, propietarios, consignatarios, designatarios, comerciantes, entre otros. Despachos aduaneros. Filiberto Pacheco Martínez define el despacho aduanero como el conjunto de todos los trámites realizados para la liberación de una mercancía, ya sea para su ingreso al territorio aduanero, importación dentro del país, como su salida al exterior, exportación a un país extranjero. Por otro lado, la ley aduanera en su artículo 35 define al despacho aduanero como el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana. Las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones y de los remitentes de las exportaciones, así como los agentes aduanales o agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero.
De la definición anterior podemos resaltar las siguientes características o elementos, que es un conjunto de actos y formalidades aduaneros, fiscales y de comercio exterior regulados por la legislación aduanera. Dichos actos y formalidades están relacionados con la entrada y salida de mercancías del país. Estos actos y formalidades involucran diferentes tráficos, medios de transporte, regímenes aduaneros y a las propias autoridades aduaneras. Estos actos y formalidades se realizan en un punto de entrada de mercancías al territorio nacional o de la salida de las mismas. Pueden intervenir todos los sujetos de derecho aduanero, tales como las autoridades aduaneras, los importadores, exportadores, consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones y otros remitentes en las exportaciones. El despacho aduanero es un procedimiento de carácter público federal. Finalmente, es así como podemos entender que el tránsito y control de las mercancías se da con ayuda del comercio exterior y del derecho aduanero, ya que estos dos sistemas jurídicos permiten tener una correcta regulación sobre las aduanas y la manera en la que se tiene que llevar a cabo cada una de las actuaciones dentro de las mismas. Sin duda, al conocer la función de las aduanas, es posible entender que la institución es vital y es de mucha importancia, ya que permite el equilibrio de los precios sobre las mercancías exportadas con la intención de evitar una práctica desleal. Así también previene la importación de productos tóxicos o aquellos que puedan causar enfermedades. El despacho aduanero contribuye a la correcta materialización de las relaciones jurídicas que puedan haber entre los importadores y exportadores, propietarios o exportadores con la intención de lograr la certeza jurídica, el amparo, la protección de las leyes ante este tipo de comercio.